Hare Krishna, bienvenidos, saludos. Comenzamos o continuamos con el estudio y la lectura del Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, en el canto primero, capítulo 14. Hoy leeremos el texto 10. El verso dice así: Pasyop tapam naravyagra divyam bauman sadaihikam darunam samsatoddurat bhayam no buddhim mohanam. La traducción del verso es la siguiente. Tan solo mira, recordamos que estas son palabras de Yudhishthira a su hermano Bhima, que lo tenía allí cerca. El primer hermano de Yudhishthira, saludos, Sol, Hare Krishna. El primer hermano de Yudhishthira es el mayor, y luego después de Yudhishthira viene Bhima, que es el segundo, y después viene Arjuna, que es el tercero. Así que los dos son mayores que Arjuna, y ellos dos están aquí. Yudhishthira está reflexionando y tiene cerca a su hermano menor Bhima y le está diciendo estas palabras. Tan solo mira, oh hombre con la fuerza de un tigre, cuántas desgracias debidas a influencias celestiales, reacciones terrenales y dolores físicos, todas de por sí muy peligrosas, están engañando a nuestra inteligencia y prestigiando con ello la aparición de un peligro en el futuro cercano. Vamos al significado de una vez. El adelanto material de la civilización significa adelanto de las reacciones de las tres clases de sufrimientos, debidos a la influencia celestial, las reacciones terrenales y los dolores físicos y las aflicciones mentales. Hasta aquí este parágrafo o este parrafito de 3 líneas. Solo voy a mencionar brevemente que Prabhupada está describiendo algo que él en otras ocasiones llama los 3 tipos de miserias, que aquí no las pone en una lista como tal, sino simplemente las describe una tras otra. Y seguramente ustedes, de acuerdo, si están familiarizados con los libros y la obra de Prabhupada, sabrán que él habla de este tema con cierta frecuencia. Y las 3 tipos de miserias son las miserias que vienen por asuntos naturales, podemos decir, así como lluvias excesivas o calor excesivo que genera un sufrimiento y una ansiedad en las personas. Esa es la primera miseria, como Prabhupada lo llama. La segunda miseria son incomodidades causadas por otros seres vivos, por otras personas, por otros animales, contando que nosotros somos animales según la biología. Los mosquitos y una serpiente que con solo verla me salta el corazón, y tantos otros seres vivos, otras personas también. Ese es el segundo tipo de miseria. Y el tercero es miserias que causan sufrimiento, que tienen que ver con el propio cuerpo de uno, que no hay que buscar un culpable, sino con enfermedades físicas, mentales también. Seguimos. A causa de la influencia celestial de las estrellas, hay muchas calamidades, tales como excesivo calor, frío, lluvia y sequías. Y los efectos consecuentes son el hambre, las enfermedades y las epidemias. El resultado conjunto es la agonía del cuerpo y de la mente. La ciencia material creada por el hombre no puede hacer nada para contrarrestar esas 3 clases de sufrimientos. La atmósfera actual hace que se vuelva casi imposible no traer el tema de la pandemia a lo que acabamos de leer. Es prácticamente imposible. Y el hecho de que no lo hagamos puede significar una falta, podemos decir, de parte nuestra, porque se espera que con el estudio de las escrituras uno pueda desarrollar algo llamado Shastra Shakshur, que es un concepto interesante. En el estudio de las escrituras se describe que el estudiante puede cultivar
una habilidad llamada así. ¿Y qué es Shastra Saksur? Significa que la persona tiene la habilidad de ver todo lo que sucede en el ambiente, verlo todo a través de el lente de las escrituras, a través del lente del Shastra, a través del lente del conocimiento espiritual. Ayer hablamos de esto también, como el devoto aprende a ver cuál es el vínculo que todo ya tiene con Dios, con las escrituras, sí, con Dios, ese Dios que describen las escrituras. Así que hoy acabamos de leer aquí, Prabhupada describiendo las calamidades y por influencia de las estrellas, dijo él arriba, hay muchas calamidades, que es el término utilizado, el término comúnmente utilizado por Prabhupada al referirse a estos temas. Y él acaba de decir entonces que debido a esa influencia hay excesivo frío, calor, lluvia y sequías, y consecuentemente hambre, enfermedades y epidemias. Y como digo, tendríamos que hacer el ejercicio recurriendo al recurso de Shastra Shaksur, ver a través de las escrituras esta realidad de la pandemia en la cual hoy vivimos. Bueno, vamos a leer mejor todo el significado y luego volvemos al asunto de nuestro amigo el COVID-19. Sigo leyendo entonces. El resultado conjunto es la agonía del cuerpo y de la mente. La ciencia material creada por el hombre no puede hacer nada para contrarrestar esas tres clases de sufrimientos. Todos ellos son castigos infligidos por la energía superior de Maya bajo la dirección del Señor Supremo. En consecuencia, nuestro contacto constante con el Señor a través del servicio devocional puede aliviarnos sin que nos perturbemos en el desempeño de nuestros deberes humanos. Los asuras, sin embargo, quienes no creen en la existencia de Dios, hacen sus propios planes para contrarrestar todos esos tres tipos de sufrimientos y por ende se encuentran con fracasos a cada instante. El Bhagavad Gita o la Bhagavad Gita 7.14 afirma claramente que la reacción de la energía material nunca habrá de ser conquistada debido a los efectos subyugadores de las tres modalidades. Esas solamente pueden ser superadas por aquel que se entrega a los pies del loto del Señor con plena devoción. Hemos leído aquí un significado de Prabhupada con un estilo, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo puedo decirlo? Con cierta contundencia, Prabhupada, y él recurre a ese, utiliza ese patrón en muchos de sus significados, comenzando con una idea, con una visión social. Él comenzó, si ustedes lo pueden ver aquí en el significado, él comienza hablando de la civilización actual y algunas de las debilidades o carencias de la civilización actual. Él habló de los tres tipos de sufrimientos. Más adelante elabora y articula cuáles son los tres tipos de sufrimientos. Luego un poco más abajo describe que no es posible que uno pueda quedar libre de los tres tipos de sufrimientos por muy adelantado que esté el mundo en civilización material. No es posible eliminar las enfermedades ni los sufrimientos. Por lo tanto, él concluye así con contundencia, por lo tanto, la única manera de liberarse de las ansiedades, él dijo, vamos a ver. No, solamente dice que a través del servicio devocional podemos aliviarnos. Primero presenta, como digo, es un estilo que él utiliza en vez de simplemente repetir que hay que hacer servicio devocional para estar feliz, que esa es la esencia de este significado, el punto en torno al cual gira el significado de Prabhupada, es que si hacemos servicio devocional vamos a estar aliviados. Y
Esa es la premisa principal y luego hay otras premisas secundarias que aportan y dan firmeza a esa premisa principal, ¿no? Sin embargo, él inicia, como digo, en vez de simplemente decir en este significado y en otros también, simplemente decir que repetir aquello que en tantas páginas y páginas él lo reitera una y otra vez, que el alma está hecha para servir a Dios, en vez de simplemente decirlo a secas, él vincula la realidad social junto con el adelanto de la civilización material, la ciencia material, y en sus palabras señala que la ciencia material no puede eliminar esos tipos de sufrimientos, por lo tanto no queda otra opción que buscar otro método. Y aquellos de la audiencia, aquellos de ustedes, quienes tengan una edad mayor que la mía, sabrán que llegó un momento en el que la sociedad, principalmente cuando hablamos de la sociedad, generalmente nos referimos a la sociedad occidental, ¿no? Porque Oriente tiene patrones bastante distintos. Si bien es verdad, cada vez se vuelve más occidentalizado el asunto, la forma de vida en Oriente, ¿no? Pero cuando hablamos de la sociedad, generalmente nos referimos a Occidente. Llegó un momento en el que la sociedad principalmente, y esto podemos analizarlo desde la revolución industrial, podemos empezar desde allí, incluso se puede ir más atrás, pero cómo con la revolución industrial vino una nueva era, ¿no? De industria, de producción en masa, de bienes, de consumo, de productos y maquinaria después, más adelante, y te daba esa impresión de que ahora sí, después de tantos años y años y miles de años de evolución de la vida en este planeta Tierra, por fin llegó ese momento en el cual vamos a ver a la ciencia manifestar todas aquellas cosas que solamente habían sido fantasía para nuestros antepasados, ¿no? Entonces podemos ahora volar y crear máquinas que puedan volar y podemos tener telecomunicación y luego la era digital que permite cosas tan fantásticas y junto con el avance de no solamente la tecnología, pero en la biónica mismo, que es la biología mezclada con la electrónica, que se pueden hacer cosas tan fantásticas, literalmente o prácticamente de fantasía, ¿no? Y esa ciencia material prometía tanto, y luego tenemos un sistema de político de democracia en donde todos somos iguales, en donde ahora sí va a haber esa tan ansiada paz y prosperidad. Por un lado tenemos la democracia, por otro lado tenemos la tecnología avanzando a pasos tan agigantados, y eso se está distribuyendo por todo el mundo. Y ahora vemos que lo cierto es que cada vez más hay personas que concluyen, algunos de manera real piensan esto, algunos de manera de dientes para afuera lo terminan diciendo, que he perdido mi fe en la humanidad. De alguna manera esa frase se vuelve o está presente, un poco más presente, al menos en la actualidad, de perder la fe en la humanidad, o si no encontramos algún reportaje, algún video, alguna fotografía en donde se dice todavía queda humanidad. Este video me ha devuelto mi fe en la humanidad. La sociedad pasó de tener súper esperanzas en esa ciencia que nos iba a llevar a un lugar inimaginable, a tal punto que en los años 60 y 70 ver un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad saliendo del planeta Tierra, llegando a la Luna y los cohetes espaciales y tal. Era tan prometedor el asunto. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y que hemos llegado a un punto en donde todo es un caos terrible. Y si analizamos, si nos sentamos a dialogar con un político, con un ecologista o con un economista,
con un sociólogo, con psicólogos. Cada uno de ellos nos va a plantear su diagnóstico y veremos que la sociedad está en un caos tremendo, ¿no? Por tantas razones y, como digo, de tantas aristas podemos ver eso, ¿no? Porque preocupada como, él mencionó todo esto porque preocupada comenzó hablando de la sociedad, la civilización materialista y la ciencia materialista. Vean, aquí menciona él a la civilización material y más adelante habla de la ciencia material, aquí está. Él plantea ambos conceptos hoy. Civilización material y ciencia material. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué le falta a esa ciencia que en un momento hace 50 años vimos que era capaz de llevar a algunos humanos a la luna? Algunos lo creyeron, otros no lo creyeron, esa es otra historia. Pero lo cierto es que ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que hace falta? Y Prabhupada tiene una respuesta simple y sencilla. Lo que hace falta es que el ser humano perdió su conexión con Dios. Una conexión genuina con Dios. Porque lamentablemente, que forma parte del plan del Señor, obviamente, pero hay una crisis muy grande también de valores y una cantidad tan grande de farsantes, de gente hipócrita, gente como Prabhupada llamaba gente sin vergüenza realmente. Estoy hablando, dentro de los círculos espirituales, gente que lidera a otras personas, entre comillas, pero con cero cantidad de vergüenza, ¿no? Gente falsa realmente, ¿no? Y claro, no solamente en el campo de la religión, esto en todos lados vamos a encontrar. Vamos nuevamente a hablar con alguien que sepa de política, de economía, por todos lados vamos a encontrar gente falsa realmente, gente engañadora, descarada, y no menos dentro del campo de la religión. Preocupada, toma su barquito desde la India, que alegóricamente, porque bueno, él vino en un barco que no era de él, y no era un barquito, sino era una cosa grande, pero para hacerlo de forma más poética, toma su pequeño barquito para llegar hasta Estados Unidos, un Estados Unidos y un Occidente que está plagado de otros barcos con gente engañadora, hablando dentro del asunto, dentro de, como digo, el campo de la religión. Y aquí se presenta Prabhupada con unos libros que presentan a Dios, que describen a Dios, que describen la premisa de Prabhupada es muy similar a la premisa de aquellos otros religiosos, que muchos de ellos son engañadores. Obviamente no todos. Sin embargo, hay una cantidad suficientemente grande para que hoy por hoy el cuerpo social en general tenga recelo y tenga desconfianza de la religión. Así que ahí está Prabhupada hablando un mensaje muy similar de servir a Dios y entregarse a Dios. Y la voz de Prabhupada se escucha en medio de tantos otros. La voz de Prabhupada puede escucharse como otro dogmático y fanático más. Y lo cierto es que es muy diferente. Tanto en su obra misma, en su vida, como en su obra entera, pero en su propia vida, en sus tratos, sus relacionamientos, en sus escritos, para aquella persona que tenga el tiempo y la inteligencia y la sinceridad suficientes, que se dedique tiempo a estudiar la vida de Prabhupada, se va a dar cuenta de que el Bhakti es algo serio. Es una cosa seria y que realmente tiene la capacidad de mostrar, de poner sobre la mesa evidencia de cómo realmente puede beneficiar a la sociedad. Y aquella persona que toma el Bhakti de verdad, con seriedad, con inteligencia. Prabhupada aquí mencionó las leyes de la naturaleza, más bien Prabhupada mencionó los tres modos de la naturaleza, ¿dónde está? Tres modalidades. Prabhupada habló de las tres modalidades aquí, que posiblemente ustedes estén familiarizados con la bondad, la pasión y la ignorancia. Hay diferentes formas de ejecutar. El servicio devocional ya es completamente espiritual. Depende del individuo que se acerca al Bhakti. Si su vida en general está más regida por la bondad, su vida está más regida por la pasión o su vida está más regida por la oscuridad, así va a ser el resultado, que la persona devengue del Bhakti. Y en la medida en la que uno pueda pasar su vida, sus actividades, sus acciones, sus palabras, sus alimentos,
sus transacciones, su convivencia con los demás, a la cualidad de la bondad. Se nos da información qué es la bondad para que uno gradualmente pueda ir acoplando su vida a la bondad y entonces podrá experimentar en su vida aquello que el Bhakti plantea como que realmente la persona queda libre de sufrimientos. Pero para ello hace falta seriedad en el proceso. Si alguien entra al proceso de conciencia de Krishna y lo vive como algo dogmático, como algo, lo hemos hablado en los últimos días, si alguien simplemente abraza la parte litúrgica, la parte religiosa, y alguien solamente abraza la parte social de la conciencia de Krishna, va a ser grato indudablemente. Pero más allá de la parte social, hay otras dimensiones que son mucho más emocionantes, mucho más, emocionantes. Yo puedo darme cuenta y me veo a mí mismo que un momento, es que estoy cambiando, estoy no solamente cambiando, sino que este proceso, este sistema de Bhakti está haciendo en mí cambiar cosas que nunca me imaginé. Bueno, que me las imaginé porque en los libros se describe que esto le va a ocurrir al practicante. Y una de las cosas que ocurre es que su cosmovisión cambia, su forma de ver las cosas cambia, su forma de verse a sí mismo cambia. Y como ayer dijimos, cambia porque aprende a ver el vínculo que hay entre todas las cosas. La persona entonces que practica con sinceridad principalmente, esa persona puede ser y está disponible para todos, para ustedes y para mí. Está disponible ¿cómo se llama esto? La oportunidad de a través de mi persona demostrarle a la sociedad de que el Bhakti funciona. O sea, Prabhupada y los acharyas y Krishna, ¿cómo van a demostrarle a la sociedad de que el Bhakti no miente, de que no es otra cosa más, otra religión más? La forma en la que Krishna lo va a hacer es demostrando a través de personas que realmente son devotos, personas que realmente viven una vida coherente y cuerda, ¿no? Esa es la forma en la que se va a demostrar, o es una de las formas. Si no, todo se queda en teoría, todo se queda en los libros. Y para todos está esa oportunidad de poder ser en la medida en la que me permitan mis propios recursos, mi propia inteligencia, mis propias habilidades, mi propia sinceridad, el yo mismo poder ser una evidencia de que eso que dicen los libros no es mentira, no es una mitología, no es una burbuja flotando en un arco iris, una utopía lejana, sino que es algo realmente serio y realmente feliz, ¿no? Un devoto que intenta practicar, una devota que intenta entrar con sinceridad y seriedad, entre más lo haga, va a vivir más feliz, ¿no? Y si no estamos llevando la conciencia de Krishna de manera, claro, felicidad no significa que voy a estar todo el día contando chistes y riéndome a carcajadas. Eso sabemos que una comprensión demasiado superficial de la felicidad. Pero voy a tener una vida satisfecha, a pesar de todo. Una vida satisfecha, con propósito, con significado, con una vida con los pies en la tierra y satisfecha. Una vida lúcida, una vida más consciente, más vinculada conmigo, con los demás. Y ahora sí vamos con las últimas palabras que prometimos mencionar. De las calamidades que Prabhupada mencionó aquí a influencia celestial, como las lluvias, enfermedades y epidemias. Ayer dijimos que todo lo que ocurre está vinculado con Krishna. Y una epidemia y una pandemia, la diferencia es que se cataloga como pandemia a una epidemia que crece tanto que se vuelve global, que traspasa los continentes. Ya ahí hablamos de una pandemia. Y primero que nada, y antes que otra cosa, podemos recordar que todo lo que ocurre está dentro del plan de Krishna, como ayer hablamos del vínculo. Antes que otra cosa, eso, que la crisis sanitaria que hoy se vive está dentro del plan de Krishna. Ahora, partiendo de eso, podemos encontrar diferentes formas de abordar esa crisis sanitaria. Algunas personas caen en la trampa y es comprensible. Caemos en tantas trampas por estar distraído.
pero algunas personas caen en la trampa de que el tema del COVID me roba mis emociones, me, me agita internamente. Algunos se agitan por tanto miedo, porque, claro, veo las noticias y son números exorbitantes y las noticias en general que se mueven a base del sensacionalismo, de generar sensaciones, y entre más miedo generes, pues el periodismo va a generar más vistas, etcétera. Así que si alguien ve ese montón de números, va a terminar con tanto miedo, cae en la trampa de que la pandemia le mueva demasiado sus emociones. Y luego tenemos otro grupo de personas que entran en esta misma categoría, que la pandemia les mueve demasiado las emociones, pero no es por el miedo a la pandemia, sino es por el odio que existe a la pandemia inexistente. Una persona que se dio cuenta de que la pandemia no existe, pero sigue peleado con ella. Sigue peleado con la noticia, sigue peleado con los falsos números, sigue peleado con las falsas vacunas, sigue peleado con Bill Gates, y la pandemia no existe, pero él o ella sigue dejando que sus emociones se muevan por esa pandemia que no existe. Como digo, esa es la forma de verlo bajo la perspectiva de cierto grupo de personas. Y como digo, algunas otras personas tienen mucha esperanza en las vacunas. Voy a ponerme la primera, la segunda, la tercera, voy a cambiar de marca, tal vez estas 3 no me funcionaron, voy a ponerme otras 2. Y hay personas que tienen completa fe y esperanza en que si tengo la vacuna todo va a estar bien, lo cual es la trampa también, porque todo va a estar bien significa que no voy a sufrir, y eso es completa ignorancia, completa maya. Porque con vacunas, sin vacunas, las vacunas sean falsas, sean mentiras o sean verdad, aún así tenemos que informarle, usted va a sufrir por cualquier otro tipo de cosas. Es una malla completa pensar que me pongo la vacuna y dejo de sufrir. Eso es engaño, ¿no? Es ilusión. Y entonces hay personas que tienen mucha confianza, mucha fe, mucha esperanza en que ahora sí, con las vacunas voy a estar bien. Y hay otras personas que no tienen esperanza ni fe, sino que nuevamente tienen odio y rechazo, y tienen, así como dicen en México, creo que, bueno, no estoy seguro si es una palabra bien apropiada, pero tienen como una bronca con las vacunas que ni siquiera existen, y nuevamente no existen, pero yo estoy peleado con ellas, y estoy peleado con Bill Gates, etc. Ambos están cayendo en la trampa, porque en ambos casos, ya sea inexistente la pandemia y las vacunas, o sea existente y real la pandemia y las vacunas, en ambos casos todos estamos dependiendo de Krishna. Y ya sea que la pandemia y las vacunas sean un invento de Bill Gates y de la ONU y de las grandes élites, aún así, Krishna, estas personas no logran concebir que Krishna está allí, ¿no? Que en realidad no es que Krishna dijo que perdió la humanidad de sus manos y en un descuido de Dios, Bill Gates inventó una pandemia, sino que en todo caso que fuera a través de Bill Gates, viene por parte de inspiración de Krishna, que también está en el corazón de todos los miembros de la ONU y de todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud y de la, ¿cómo se llama esta otra? UNICEF. Y también Krishna está en el corazón de Bill Gates, y Krishna está en el corazón de aquellos que crearon la pandemia, para los que están seguros que la pandemia fue creada. Y Krishna también está en el corazón de aquellos que tienen fe en la pandemia, que tienen esperanza en las vacunas y tienen fe en las vacunas. Krishna está en el corazón de todos. Y como digo, ya sea que se trate de un accidente, crear la pandemia hoy por hoy, o de una cosa maléfica, malvada y planeada por Bill Gates, aún así vivimos hoy una crisis sanitaria porque Krishna así lo desea, simple y llanamente. Eso es como aquella filosofía un tanto cruel y sin sentido de pensar que Dios tiene una pelea con el diablo, que algunas personas piensan así, ¿no? Que Dios es tan débil que le preocupa, no puede dormir el pobre porque piensa que el diablo le va a ganar el planeta, le va a robar las almas. Es una filosofía que no tiene sustento, esa teología no tiene mucho sustento. Y es un patrón similar el pensar que a Dios, en un descuido de Dios, a Bill Gates se le ocurrió iniciar una pandemia. Entonces tengo esa bronca con Bill Gates. En todo caso, si es verdad
que fue iniciada adrede, fue iniciada porque Krishna puso la inspiración en esas personas. Y esta podría ser una de las formas de ver cómo está sucediendo todo esto, partiendo de lo que Prabhupada dice aquí, de la influencia celestial de los astros y las estrellas. Y esa influencia celestial programa cada tanto, con cierta regularidad, programa sufrimientos para la humanidad. Así que, en fin de cuentas, no fue del ingenio de la ONU, ni el ingenio de UNICEF, ni el ingenio de Bill Gates, ni el ingenio de las grandes élites, fue el ingenio de Krishna, que está en el corazón de todos ellos en la forma de Paramatma. Eso podemos decir, Vaishnavas. Así que seguirán las calamidades, seguirá habiendo más problemas para aquellos que tengan vacunas y aquellos que no tengan vacunas. Aún así, en ambos casos, la misma persona con vacuna o sin vacuna sigue teniendo la misma cantidad de lujuria, la misma cantidad de envidia, la misma cantidad de complejos, la misma cantidad de heridas emocionales desde su niñez, y tiene que hacer el mismo trabajo espiritual con vacuna o sin vacuna, con pandemia, sin pandemia. Así que para nosotros lo que corresponde es continuar haciendo nuestro servicio devocional. Ya sea una persona que tenga gastritis, que tenga cáncer, que tenga el COVID, que tenga cualquier enfermedad que tenga, o una persona que esté sana del todo, en cualquiera de los dos casos el bhakti puede ser ejecutado con la misma calidad, no importa si estoy enfermo o si estoy sano, porque el bhakti es trascendental a qué tan enfermo, si tengo cáncer o indudablemente que en medio de una enfermedad la mente es un poco más difícil de controlarla, ¿no? Dependiendo de qué tipo de enfermedad yo estoy viviendo. Sin embargo, el desafío es el mismo. El desafío es, y el trabajo es el mismo, y la felicidad, el vínculo con Krishna sigue siendo igual. Si yo me pongo la vacuna, no quiere decir que accedo menos a Krishna. Sigo accediendo a todos los recursos espirituales heredados de Prabhupada a nosotros. Espero que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.